Cuando hemos hablado de los fonemas, no he dicho, pero es algo que es lógico, que los fonemas no aparecen aislados en la cadena hablada. Cuando nos comunicamos no vamos pronunciando fonema por fonema, sino que los fonemas se agrupan en segmentos llamados sílabas. ¿Qué sería una sílaba? Una sílaba sería un golpe de voz. Es lo que se explica a los niños y se les dice, por ejemplo, la palabra bicicleta tiene 4 sílabas porque tiene 4 golpes de voz y muchas veces incluso se les hace acompañar con palmadas para que el concepto de sílaba lo tengan claro. Entonces sería el grupo fónico que está pronunciado en un impulso respiratorio, es decir, en un solo golpe de voz. Las sílabas no tienen significado por sí mismas, excepto naturalmente cuando tenemos palabras monosílabas, pero en ese caso no es que tenga significado la sílaba, es que tiene significado la palabra, que además está formada por un monema, no por una sílaba, sino por una unidad con significado léxico. Eso lo veremos en el tema siguiente. Cuando hablamos de las sílabas, en las sílabas nos encontramos con 3 tipos de componente. La cima, que es la vocal, es obligatoria, no hay ninguna sílaba en castellano que no tenga como mínimo una vocal. La cabeza, que sería la consonante antes de la vocal, si la hubiera, y la coda, que sería la consonante después de la vocal, también si la hubiera. Si veis, por ejemplo, en la palabra reloj, lo que tenéis son 2 sílabas, la R sería la cabeza de la primera sílaba y la J sería la coda de la segunda sílaba. Si hablamos de las sílabas por el acento, si intentamos clasificar las sílabas, tenemos que atender a diferentes criterios. Podemos clasificar las sílabas por el acento, podemos clasificar las sílabas por el número de letras, podemos clasificar las sílabas por la ubicación de las letras y podemos también clasificar las sílabas por la forma en la que terminan. Si hablamos del acento, nos encontraríamos con sílabas tónicas, que serían aquellas que llevan la fuerza de voz, que tienen el acento prosódico, es decir, la fuerza de voz, no tienen por qué llevar tilde. Y después la sílaba átona, que serían aquellas sílabas que presentan la menor intensidad de sonido, y en el caso de las sílabas átonas no llevan tilde nunca. Solamente las tónicas, que en algunos casos, como por ejemplo en el caso de espontáneo, que es una palabra esdrújula, tienen que llevar acento gráfico también o tilde. Cuando hablamos del número de sílabas, cuando hablamos del número de letras, nos encontraríamos con sílabas monolíteras, es decir, de una sola letra. En este caso tiene que ser obligatoriamente una vocal. Fijaos, por ejemplo, la palabra oía son 3 letras, 3 sílabas y 3 sílabas monolíteras, formadas por una sola letra. Y después de las sílabas polilíteras, lo que nos podemos encontrar es lo más habitual, bilíteras, es decir, sílabas de 2 letras, cámara, aquí por ejemplo, trilíteras de 3 letras, cantar, de 4 letras se llaman tetralíteras, cris, en este caso sería una de 4, una sílaba de tetralítera y una trilítera, y después pentalíteras, que son las menos comunes, que son las de 5 letras. Por la ubicación de las letras se considera que son sílabas directas las que empiezan por consonante y después tienen la vocal, sílabas inversas si empiezan por vocal y luego la consonante, y las mixtas si tienen una consonante, una vocal y una consonante, como en el caso de portal en los 2 casos. Y después, por la terminación, nos encontraríamos con sílabas libres o abiertas cuando terminan en vocal y sílabas cerradas o trabadas cuando terminan en consonante. ¿Haría yo un esfuerzo en aprenderme todo esto para el examen? No lo han preguntado nunca y no creo que os lo pregunten. En todo caso, sí que os preguntarán que separéis en sílabas las palabras o cuál es la correcta separación en sílabas, o evidentemente que señaléis la sílaba tónica o la sílaba átona, o que pongáis tildes si tienen que llevarla, eso sí. Pero hacer el esfuerzo de si la sílaba es directa o inversa, si es libre o abierta, yo en este caso no lo haría. Donde sí que tenéis que hacer esfuerzo y en serio es cuando hablamos de diptongos, triptongos e hiatos. Cuando hablamos de diptongos, triptongos e hiatos, 2 cosas. Lo primero, olvidaos del catalán, porque en catalán y en castellano un diptongo y un hiato no son lo mismo. Y en segundo caso, en la segunda cuestión que tenéis que tener en cuenta es que cuando hablamos de diptongos, triptongos e hiatos estamos hablando de vocales en contacto. Y cuando hablamos de vocales en contacto, hablamos de vocales en contacto fónico, es decir, que suenan juntas. Lo digo porque que haya una H o no haya una H
no afecta a la hora de un diptongo, de un triptongo, de un hiato. Por ejemplo, en ahumado, aú, aunque lleve una H en medio, es un diptongo. Esa H, ya lo sabéis, no es un fonema, es una letra, pero no es un fonema y por tanto no afecta. Entonces, cuando hablamos en castellano, ahora olvidaos del catalán, de los diptongos, triptongos e hiatos, vamos a dividir así, grosso modo, las vocales en abiertas y cerradas o fuertes y débiles, que sería lo mismo. En realidad lo sabéis cuando vimos el triángulo vocálico, la única vocal propiamente abierta es la A, la I y la O son vocales medias, mientras que las vocales cerradas serían la I y la U. Lo que pasa es que a efectos de los diptongos, triptongos e hiatos se considera que las vocales A e O las vamos a considerar abiertas o fuertes y la I y la U las vamos a considerar cerradas o débiles. Aquí tenéis dos vídeos que son de reconocimiento de diptongos e hiatos y reconocimiento de triptongos que están muy bien y voy a lo que es un diptongo en castellano, un triptongo y un hiato. Vamos a ver. Para empezar. En castellano, igual que en catalán, hay diptongos crecientes y diptongos decrecientes. El diptongo decreciente es el que empieza por vocal fuerte y luego va a la débil, y el creciente es el que empieza por la débil, el creciente, lo he dicho bien, sería el que va de la débil a la fuerte o tenéis dos vocales cerradas. Y aquí me doy cuenta, voy a tener que tocar los apuntes. Aquí falta lo que os he dicho, la vocal cerrada más la vocal abierta. ¿Qué ocurre cuando tenemos diptongos? Cuando tenemos diptongos, lo que tenemos es un solo golpe de voz, es decir, una sola sílaba. ¿En qué caso nos encontramos con un diptongo en castellano? Como os he dicho, existen diptongos crecientes y decrecientes, pero eso no afecta a la hora de poner tildes. Entonces, yo os lo explico, pero en realidad nos lo van a preguntar porque no es algo que después tenga consecuencias a la hora de tildar las palabras. ¿Cuándo tenemos un diptongo? Cuando tenemos dos vocales débiles o cerradas, iu o ui, diur, no, cui, dar, esto es un solo golpe de voz, por tanto, un diptongo, un solo golpe de voz. Después, cuando tenemos un diptongo creciente, es decir, una vocal cerrada más una vocal abierta, ia, ua, ie, ue, etcétera, todas estas serían diptongos y también sería diptongo ai, au, ei, eu y oi, es decir, una vocal abierta más una vocal cerrada. Siempre, cuidado, siempre en estos dos casos, que la vocal cerrada no sea tónica. Si la vocal cerrada es tónica, ya no tenemos un diptongo, ya tenemos un hiato. ¿Qué es un triptongo? Un triptongo sería el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una sola sílaba. Tiene que ser siempre cerrada, abierta y cerrada, y las cerradas no tienen que llevar la fuerza de voz. De nuevo, si llevara la fuerza de voz no sería un triptongo, ya sería un hiato. ¿Dónde nos encontramos triptongos? Nos encontramos triptongos, por ejemplo, en estudiáis, en averiguáis, ¿veis? Débil, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil en wow, en estudiéis, en averigüéis y en miau. ¿Qué ocurre con las que terminan en Y? Por ejemplo, guay, o Paraguay, o Uruguay, o Guirigay. También son triptongo porque la I, sabéis que la Y, cuando escribimos la Y, ya sabéis que la Y en realidad se corresponde con dos fonemas. Se corresponde con Y, por ejemplo, en yema, pero se corresponde con la I latina, para entendernos, por ejemplo, en 3 y 4. Entonces, en Paraguay, esa Y no es Y, es la I latina y, por tanto, se considera como una vocal. A todos los efectos, excepto a la hora de ponerle tilde, que ya os lo explicaré después. Entonces, tenemos que el diptongo es vocal cerrada más vocal cerrada, o vocal cerrada más vocal abierta, o abierta más cerrada, me da igual. El triptongo cerrada más abierta más cerrada, siempre, siempre, siempre que la vocal cerrada o débil no tenga la fuerza de voz. ¿Cuándo tenemos hiato? Mirad, tenemos hiato en tres casos en castellano. Todos son fáciles y uno es más complicado. Fácil, cuando tenemos dos vocales iguales, me da igual si son dos AES o si son dos EES o si son dos IES, tenemos un hiato. Son muy poquitas las palabras en este caso. Africán, salvahaca, ya sabéis que haya una H no afecta para nada. Poseer, dehesa, chita, microondas, de un viro, que eso es un gobierno de dos, como el triunviro de tres, pues de dos, en la antigua Roma.
Entonces, si os fijáis, estas vocales están en hiato, por tanto pertenecerían a sílabas diferentes. ¿Cuándo nos encontramos también un hiato? Cuando tenéis dos vocales abiertas en contacto. An, cho, a, o, go, te, a, tro, a, re, o. Fijaos, 1, 2, 3, 4 sílabas. O, li, co, ro, e. Siempre que tengáis una combinación de a, o, en cualquier forma, tendríamos también un hiato. Y ahora viene el caso raro. ¿Recordáis que antes cuando os he explicado los diptongos y los triptongos os he insistido siempre y cuando la vocal débil no sea tónica? ¿Qué ocurre? Cuando la vocal débil es tónica en castellano, como digamos que es una anomalía, porque lo normal es que las vocales tónicas sean las vocales fuertes o abiertas, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos con que hay que marcar que esa vocal es la que tiene la fuerza de voz. ¿Y cómo se marca? Se marca con una tilde. Y en ese caso, fijaos, acabo acentuando cosas muy raras, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Y me da igual. Si yo no le pusiera tilde alegría, sonaría alegria, porque la I sería átona. Si no le pusiera tilde acentúa, sonaría acentua. O sonaría insinue. O sonaría enfríe o enfríe, en lugar de enfríe. O sonaría río en lugar de río. O sonaría búho en lugar de búho. Entonces, siempre que la fuerza de voz esté en la vocal débil, ya veréis que voy a tener que poner tilde obligatoriamente y se rompe el diptongo y lo que tengo es un hiato. Y esas dos vocales que están en contacto pertenecerán a sílabas diferentes.